Paola Cabezas, buenos días. ¿Qué tal, Nelson? Buenos días. ¿Cómo Gusto saludar. está? ¿Cómo está, Paola? Es un gusto tenerla acá nuevamente. Estamos en vivo y en directo. La gente, pues obviamente, ya está conectada con nosotros. Y dándole la bienvenida, me gustaría consultarle algo que estaba revisando, que mencionaba y decía que ustedes no se van a cansar del tema del control político, principalmente por lo que ocurre en las carreteras de Esmeraldas, como para hablar también de otros temas que pasan, aparte de lo que también vamos a tocar, que es la coyuntura legislativa, pero pasa y es la preocupación de las carreteras y el abandono de Esmeraldas. Paola, bienvenido. Bienvenida. ¿Qué tal, Nelson? Gusto saludarlo. Gracias. Hace rato que no estaba por acá. Eh, y bueno, es que es justamente la muestra de lo que está pasando en el país. Es un estado fallido en donde el presidente está preocupado por salvar su pellejo. Claro. Él está preocupado de ver cómo compra voluntades, cómo hace para sacarse la posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional, pero esto implica, Nelson, que se olvide de lo urgente, Uh -huh. que se olvide de lo importante, que se olvide de la gente. De acuerdo al INAMI, de todos los encargados de la parte meteorológica, estamos viviendo ya un fenómeno de niño. Sí. Esto implicaría que todo lo que está pasando en la costa ecuatoriana y en la sierra también, porque no solamente se trata de lo que pasa en la provincia de Esmeraldas, que esto es recurrente, y ya vamos a hablar un poco para centralizarnos en Esmeraldas. Uh -huh. Pero las lluvias que caen en Guayaquil, en las provincias de Guayas, en las provincias del litoral, que también están, digamos, afectando a ciertos sectores de la sierra, es evidentemente responsabilidad del Ejecutivo. Porque Claro. si ya hay una alerta de que se aproxima un fenómeno del niño, si ya hay una alerta de que las lluvias van a seguir, digamos, cayendo de manera precipitada en nuestros territorios, deben fortalecer la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la que se encarga de prevenir cualquier tipo de situación como esta, pero adicionalmente, Nelson, y ahí ya me voy a centrar en Esmeraldas, Uh -huh. porque Esmeraldas tiene 6 años que a las carreteras de primer orden no se le hace ningún mantenimiento. Y cuando digo 6 años, es sumando a Moreno y Claro. los 2 años que lleva Lazo. La carretera Quirindé, sobre todo el tramo Quirindé-Esmeraldas, yo vivo en Quirindé, soy quirindeña, el tramo Quirindé-Esmeraldas, si usted algún momento ha ido a Esmeraldas, Nelson, entenderá o quienes viajan permanentemente y hacen uso de esa carretera sabrán que no les estoy mintiendo. Claro, claro. ¿Y por qué es una carretera importante? Porque en Esmeraldas tenemos el puerto donde hay carros digamos, transporte pesado que hace uso de esa carretera. Adicionalmente, Esmeraldas y Quirindé son, digamos, cantones eminentemente productivos que requieren de la movilidad de esa carretera, adicionalmente de todo lo que representa Uh conectarte -huh. con el turismo. El 18 de marzo colapsó el río sobre el puente sobre el río Quinité, que es un puente que une a Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo. Imagínense, Sí. tres provincias muy importantes están incomunicadas. Hay otras vías, obviamente, de conexión, pero son vías internas. Se declaró en emergencia justamente estas provincias para poder construir el puente y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sencillamente no hace nada. Dicen que han declarado, que han destinado 4.7 millones para recuperar la vía Quinindé Esmeraldas, que tiene cerca de 16 puntos críticos. Esmeraldas, la vía de Quinindé Esmeraldas, eso es una misión imposible llegar, porque hay cráteres, hay huecos, está, hay socavones que se han Claro. provocado por la lluvia. Entonces, Nelson, llega un momento, sabemos que no hay gobierno, Claro. sabemos que Lazo en este momento, lo último que le preocupa son las vías del país, lo último que le preocupa es la salud, la educación y mucho menos los temas neurálgicos para Claro. que tengamos una mediana convivencia. Y cuando, Pero Paola, cuando usted decía el control político, por ejemplo, en este caso, sí pueden hacer ustedes fuerza con el ministerio del ramo para que puedan tener acciones. Es decir, claro, por lo menos empujarlos o llamarles la atención o hacer algo por todo este descuido. mire, ya no sé cuántos tiros de información tengo Claro, al ministro Herrera. Ya en realidad debe estar aburrida, pero lo peor de todo es que el señor responde diciendo, no hay plata, no hay no hay recursos, plata. Chute. no hay plata, no hay recursos, hemos destinado 4 millones o estamos haciendo tal cosa y sencillamente no hace nada. Con el tiempo esta información nos puede servir en el futuro
para hacer algún tipo de tema que vaya más desde lo político, un juicio Claro, político, pero mire, Nelson, ya claro, en ocasiones es desgastante, porque vemos que este gobierno está tan deteriorado. Si la cabeza no funciona, uno no puede esperar mucho de los ministros. claro, claro, eso Aspira es normal. que el juicio político avance y que venga otro ministro patriota, en realidad que ame al país, que en realidad quiera hacer algo por la vialidad del país, si bien estamos o tratamos ayer en la Asamblea un punto específico sobre las provincias de Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha y Esmeraldas, pero esto es lo que pasa en todo el país. Son todas las vías del país que están colapsadas y estamos incomunicados. Y Paola, usted ha dicho algo importante y claro para la audiencia que está escuchando, porque ahí luego se hace ideas o criterios de que no se les deja trabajar. El asunto es que no están realmente... A ver, lo que le entendí cuando dijo es desgastante, es que ustedes tampoco es que están muy cómodos iniciando juicios, cuando sería lo ideal es que los ministros funcionen. O sea, el panorama ideal es no activar juicios, pero ya es una medida extrema a la ineficiencia. El panorama ideal sería que la Asamblea pueda hacer su trabajo, que el Claro, Ejecutivo haga lo suyo y que el país funcione. Pero también, Nelson, usted no sabe cuántas peticiones llegan a nuestros despachos, claro. porque la gente no sabe dónde ir. Nelson, la gente no encuentra respuestas en el Ejecutivo, en las direcciones provinciales, y mucho menos en un ministerio ineficiente. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ejemplo de cómo están funcionando todos los ministerios. Ujú. Es más, no funcionan. No funciona salud, no funciona educación, y sobre todo en este momento, en donde hemos tenido varios incidentes o inconvenientes en la vialidad nacional, pero también lo que pasó en Alausí. Entendamos, Nelson, que esto tiene una magnitud mucho más amplia y Ujú. que no se está abordando, obviamente, con la rigurosidad que se requiere porque todo el mundo está concentrado en este momento en que si se destituye al presidente Lazo o Ujú. si estamos, digamos, enfocados en otras cosas, cuando en realidad el país se cae a pedazos. Claro, pero es que, pero Paola, ya se vuelve inminente también el tener la opción de darle un respiro al país, porque yo comprendo y es cierto lo que dice usted, Paola, lo que dice mucha gente de que el Ecuador necesita atención de otras prioridades, pero cuando ya sobrepasa el hecho de que la cabeza no da, entonces ya se vuelve imperativo y por eso es que el juicio, a mi criterio, toma un papel preponderante y que ojalá ya en las próximas semanas se termine. Y el cesar al presidente es darle ese respiro al país para por lo menos sentarse con Borrero. Decía ayer nuestro pana, el ex ministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, para que por lo menos haga 2 o 3 cosas puntuales Borrero, porque tampoco es que va a hacer grandes cosas, Paola. ¿Qué piensas de eso? Sí, y mire, bien que usted trae a colación eso, porque hubo hoy una tergiversación sobre sobre justamente un análisis que yo hacía, porque Borrero a la larga llega en binomio con Lazo. Claro. Ellos vienen de una misma condición hasta política e ideológica, diría yo. Pero Borrero también de quedar, obviamente, de prosperar el juicio político, que se destituya al presidente y que asuma el vicepresidente, él tiene que dar un giro de timón, Nelson. Claro, claro que sí. Porque si él está detrás, sentado, mirando impávido, y él es médico, Ujú. él está encargado de la mesa de salud, tengo entendido. Sí. Sabe él perfectamente que lo último que han avanzado en este país es en temas de salud. Ujú. Entonces, ojalá se rodee de gente que le pueda aportar, ojalá se rodee de gente que le pueda dar herramientas para poder salir del estancamiento en que nos encontramos, pero sobre todo, Nelson, que cambie la política económica, Ujú. porque eso es lo que tiene estancado al país. Mire, contratan nuevos ministros, es como que todo fuera típico en los equipos que están así, digamos, en la serie B, y traen una contratación, dice, con este vamos a salir Ujú. y nos vamos a la serie A. Así se pasan, Ujú. incorporando ministros, porque esa fue la expectativa con Cucalón. No contratamos a Cucalón como que Cucalón era superior al presidente. Lo mismo con estos nuevos 2 ministros que han incorporado al gabinete. Es que como que con ellos se va a resolver. No, mientras estos ministros no tengan plata, no tengan apoyo político, mientras estos ministros no tengan claro el mapeo, porque aquí todos sabemos el diagnóstico, el tema es qué van a hacer, en qué Claro. tiempo, un cronograma. Miren, hasta tal mes nosotros vamos a identificar esto, ¿saben dónde están las cabecillas? Me imagino.
Discúlpenme, ¿Saben? tienen inteligencia militar y policial, no me van a decir que no saben lo que está pasando en este país. Entonces, si saben, tienen claro el diagnóstico, señores, Claro, trabajar. claro, Paola, y usted tocó otro tema importante que a veces la gente se le pasa por alto, el apoyo político. Y cuando usted dice el apoyo político, Paola, a los ministros, es nuevamente, y aquí pues aunque la gente se sienta incómoda, es que todo pasa por el presidente. Si el presidente no le da ese respaldo al ministro, Paco Moncayo se terminará saliendo en un par de meses. Lo mismo pasó con Mae Montaño, que fue ministra. Yo me acuerdo que decía seguro que se va, porque estaba pidiendo plata y Lazo le dijo, no, no hay plata, me voy. Entonces, por más que vengan ministros y regresamos a la cabeza, tenemos un presidente que no está trabajando. Y mientras avanzamos en esta conversa, Paola, sí me gustaría tocar el tema de Esmeraldas. Ustedes de Quinindé, ¿cómo ve el tema? ¿Le da miedito regresar? ¿Regresa con miedo? ¿Cómo es el transitar por Esmeraldas hoy con todo lo que se ha escuchado? Bastante peligrosa la provincia, ¿no? Miren, eso, lo triste de esta situación es vivir con miedo y en la condición que nosotros como legisladores, porque somos, mire, aquí nos han categorizado, es como que la clase política es inmune. Primero, Claro. nosotros no tenemos seguridad, los asambleístas, yo hablo por los asambleístas y hablo por todos. Habrán unos como Villavicencio que tienen un séquito de policías que el gobierno se los ha puesto, pero hay gente como nosotros que nos movilizamos por la vida normal. Pero también entendemos los riesgos, porque no estamos enfrentando a cualquier gobierno, Nelson. Ujú. Estamos enfrentando un gobierno que tiene vínculos con la mafia albanesa. Discúlpeme, que eso no esté ahorita Claro, no siendo sabía. tratado en juicio político no implica que este gobierno haya dejado de tener implicaciones a través de sus familiares cercanos, Luque Lecar y toda esta gente, vínculos con este círculo o con este espectro. Nosotros nos convertimos en incómodos. Ujú. Ya nos mandaron un panfleto por ahí diciendo que si seguimos molestando al presidente van a ver todas estas Ujú. cosas. Nosotros no nos estamos quejando, porque a la larga, para eso nos eligieron. Pero Nelson, por supuesto, yo Claro, a mi casa no estoy yendo con la periodicidad que quisiera ir. así es. Mi madre mismo me dice, Paola, quédate quieto. Claro. Ven por lo necesario y lo indispensable. Sin embargo, Nelson, uno no puede, porque también sería un mal mensaje, siendo autoridad, siendo esmeraldeña, no estar allí. Ujú. Y he procurado hacer muchas actividades que tengan que ver con mi tema legislativo. Hace 2 semanas hicimos la socialización del Código de Comunas en Esmeraldas. Ujú. Voy a hacer mi rendición de cuentas en Esmeraldas y la voy a hacer y voy a invitar gente, obviamente. La idea es también poder ir venciendo estos miedos que son normales, por supuesto, son normales, pero que esto también, Nelson, implica ir fortaleciendo a nuestra gente. Nuestra gente vive con miedo, Ujú. la gente vive completamente con miedo. Y eso es, por ejemplo, Porque, una de las peores cosas que nos han dado, ¿no? Porque nos han dado ese terror. La señora prefecta, en una entrevista mencionó, la señora prefecta Roberta Zambrano, mencionó algo que lo he visto muy recurrentemente últimamente en medios de comunicación, en Ecuavisa particularmente, donde están anclando el tema de que la inseguridad viene desde la época de Correa y que se designaron jueces y todo eso. Y la prefecta dijo eso. Y ayer casualmente conversé con Francis Bond, Juana Francis, y decía que sienten esa desconexión de la prefectura porque parece que la prefectura está más esperanzada en que se salve Lazo a que se salve la provincia. y bien, sí, Francis es una activista de esas voces fuertes que necesita la provincia. No es política, y es una Así activista es, social, pero activista es social. la que se ha puesto a denunciar lo que está pasando en la provincia y creo que el diagnóstico que Juanita tiene es completamente claro. Eh, es más, yo creo que no estoy inventándome nada. La prefecta hizo que su sobrino, que es el asambleísta del Partido Social Cristiano, se desafilie porque ese es un voto seguro para salvar a Lazo. Una Ujú. provincia pobre, una provincia que no ha recibido inversión del gobierno, una provincia que es el resultado del fallido gobierno de Lazo. Y Ujú. sí, ella está abiertamente haciendo campaña. Ahora sí, oigan, nos quedamos ahí como que... Sí, se fue el internet. Pero bueno, estábamos hablando de la realidad de Esmeraldas y efectivamente este desamor que existe por las autoridades, pero que sí están pendientes mucho del juicio político con el presidente y que terminan pagando las consecuencias.
Paola, Esmeraldas ha salido a marchas en algunas ocasiones, pero parecería ser que no hay ninguna respuesta del Ejecutivo. ¿Crees que puede haber algún tipo de respuesta en venideros días, salir a hacer marchas otra vez? ¿Qué esperanza tiene Esmeraldas? Mira, justamente con lo que decía Nelson, por ejemplo, el gobernador actualmente es Dixon Dixon Erazo, Erazo, sí. candidato a la alcaldía, que es muy cercano al gobierno. Había una expectativa muy grande de la ciudadanía sobre su presencia en la gobernación, porque obviamente fue su candidato, Claro. tiene cercanía, digamos, habla con el presidente, que esto iba a significar mayor atención para la provincia. No ha pasado. La misma prefecta, que justamente cuando se cortó la conexión estábamos hablando de ella. Yo decía que ella reproduce lo que socialmente deberíamos nosotros combatir, que es Claro. la deshonestidad. Porque en Esmeraldas estamos hoy bombardeados por, eh, por, por gente que está reproduciendo cosas que socialmente no deberían pasar. Ella tampoco debería ser parte del problema Claro. cuando de manera deshonesta miente. Dijo en una entrevista que, por ejemplo, eh, la tabla de Claro. consumo Siempre le ha echan la sido culpa a la eso. responsable de lo que está pasando y que la tabla de consumo la dejó Correa y fue legisladora. Lo peor de todo es que esta señora que hoy es prefecta, reelecta, fue legisladora. Puede decir ella tamaña mentira cuando Nelson, ecuatorianos, la tabla de consumo no es ley. Claro. La tabla de consumo es un elemento técnico que permite a los operadores de justicia diferenciar entre el consumidor y el narcotraficante Ujú. Y o no el lo ha, microtraficante, como lo quiera ver. y no lo ha Pero ella, sacado Lazo porque no puede, porque sabe que está bien. exactamente, ¿por qué no le pide a su presidente, al que ella defiende tanto en este momento, por qué no le pide a su presidente Lazo que se baje de un plumazo la tabla Ujú. de consumo? Porque obviamente dejaría sin un instrumento técnico a los operadores de justicia y quienes tienen que tomar decisiones sobre la política de rehabilitación para los drogadictos y la política criminal, sí, para los narcotraficantes. Ujú. Pero no entiende nada. Mezcla papas con chocho, dice cualquier cosa. Y Claro. ella es autoridad. Y, Por y- odio político, por defender a Lazo, miente de manera descarada. Decirle a la señora prefecta que ella no puede decir, no puede dejar de desconocer que Esmeralda con Correa estaba mejor. de hecho lo En el dijo. 2000, y se lo dijo Carlos Ver en su cara. Ya Carlos tampoco puede ocultar esa Mire, vaina. 5,6 muertes violentas por 100.000 habitantes en el gobierno de Correa. En el gobierno de Lazo, el gobierno de ella, 23 muertes violentas por 100.000 habitantes. Claro, gravísimo. Oiga, esto es descomunal. Ujú. Datos matan relatos, datos matan politiquería. Y la señora prefecta, que entendemos, ella se embarcó en la camioneta de defender a Lazo. Bien, señora prefecta, que le vaya bonito, pero no meta Esmeraldas en una situación tan difícil, no mienta, no sea deshonesta, porque eso no está bien. Ujú. Mentir no está bien. Y Y creo aparte, que sí hay una cosa que queda clara para los esmeraldeños, que si Esmeraldas tuvo digamos, se encaminó al desarrollo, fue con el gobierno del presidente Correa, y eso no lo puede negar nadie. claro. De Ella hecho, tiene ahorita un malecón de Las Palmas. ¿Quién se lo hizo? Correa. ¿Quién permitió que la vialidad que hoy ha descuidado el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo conectara a Esmeraldas? Correa. Les guste o no les guste. Pero ujú, eso es deshonesto. Deshonesto que en un momento de crisis, en donde necesitamos unirnos como autoridades, unirnos como ciudadanos, su agenda política separatista intente direccionar las responsabilidades a un presidente que ya no es presidente hace 6 años, ujú. que sus políticas de seguridad y políticas sociales son evidentes, reconocidas en la región. El mundo reconoció que el Ecuador sacó más de 2 millones de personas de la pobreza, incluidos esmeraldeños. Ujú. La inversión social que se hizo en Esmeralda fue histórica y ella no puede comparar que lo que pasaba con Correa dice que es responsabilidad de él cuando es el gobierno y el presidente que ella defiende que ha traído todo el caos que Esmeraldas vive. Eso es Claro. deshonestidad. Y que además lo que esperamos es que se solucione, porque puede que existan
inconvenientes y problemas, pero para eso se eligen autoridades. Paola Cabezas, gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre compartir contigo. Esperamos tener otra oportunidad para seguir conversando en este espacio. Tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Siempre es bueno poder compartir con usted. Me he perdido los monólogos que está haciendo. Ando tratando de buscarlo, porque como usted es estrella, estoy el 13. En Quito estoy el 13 por el Día de la Mamá. Bueno, el 13 creo que ya voy a comprar mi entrada con tiempo, porque la verdad me muero por verlo. Después se queda sin entrada, pues. No, pero es que cuando yo me entero, yo usted se ha ido y que está por Manta, que está por Guayaquil, sí. Entonces ya sabe que el 13 lo esperamos en Quito. Chévere. Gracias, Paola. Nos vemos. Chau, chau. Un lindo día. Gracias, Nelson. Muy bien, ahí estuvo Paola Cabezas en esta primera etapa de las entrevistas. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, Pillolincillos. Pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, Pillolincillos.